Redes sociales se quedaban con vacíos de información, ¿no? Querían saber ellos cuál es o sea, cómo un proyecto de inversión podría impactar en su vida, en su ambiente, en su salud, ¿no? En fin, entonces siempre habían oportunidades de querer ellos acceder a mayor información, ¿no? Entonces, de alguna manera también es un compromiso con ellos para que ellos puedan contar con una plataforma que les permita saber qué procesos participativos se encuentran en marcha y también mayor información en asuntos ambientales. Ya. ¿Y hace cuánto funciona? ¿Hace cuánto está establecido? Participa.p. La verdad que Participa.p nace ahora en medio de la pandemia. Justamente tú sabrás y darás cuenta que tenemos oportunidades de poder conectar y, y este evento nos permite también poder intercambiar información, comunicación y experiencias, ¿no? Entonces, Sí. en medio de la pandemia, era como que yo pensaba, ¿cuál es mi propósito en la pandemia? Y de ahí que empecé a diseñar y proponer, sobre Te has todo porque encontrado. sí, claro que sí, ¿no? Y sobre todo también porque hay que sumar esfuerzos para que podamos ir y apuntar hacia un desarrollo sostenible. Y parte de eso es de que la población, los actores puedan contar con información y puedan también empezar a familiarizarse con este tipo de medios de comunicación. Bueno, no es un medio de comunicación, pero sí es una plataforma que permita, facilite ese tipo de información. Ok. ¿Y tú qué profesión tienes, Indira? Bueno, soy comunicadora social y Se yo nota. me sumo a proteger el planeta, me sumo también de alguna manera a promover el desarrollo sostenible. A veces cuando uno conversa siempre se habla de política, pero dentro de la política muy poco se habla de los temas o los asuntos ambientales, ¿no? Y te comento, yo tengo estudios y especialización en gestión ambiental. Luego ya he venido trabajando en temas vinculados a la gestión social de los proyectos de inversión y en los últimos años en temas relacionados con la gestión de los conflictos socioambientales. Entonces, que por ahí hay siempre oportunidades de poder contribuir, fortalecer y hacer que más peruanos y también más ciudadanos de otros países también tengan esa buena práctica de informarnos oportunamente y poder participar de manera responsable en las diferentes decisiones que se den. Ok. Y me decías que habías estado vinculada a SENACE, a la SENACE. Sí, tuve la oportunidad de laborar en el SENACE, también en la presidencia del Consejo de Ministros. En los últimos meses también estuve en Proinversión, entonces vinculada siempre y de cerca a los proyectos de inversión, ¿no? En sus diferentes fases, etapas. Antes también tuve la experiencia de trabajar en justicia. Tuvimos a cargo la construcción de penales para el INPE, que es Sí. el Instituto Nacional de Penitenciario. Y sucedía ahí en aquel entonces que tuvimos, yo recuerdo, un primer muerto en el gobierno del expresidente Ollantaytamala. Entonces, si bien pudimos espantarnos y pudimos dejarlo ahí, pero vimos que era una oportunidad para implementar un modelo de gestión social y la base ha sido siempre la participación ciudadana, fortalecer las relaciones comunitarias con el entorno. Como tú sabes, nadie quiere tener cerca un penal, bueno, un penal cerca a su casa, ni estar cerca de él, ¿no? Entonces, pero el reto fue informar a la población, porque así como un hospital, una escuela, un penal también te genera muchos beneficios, te cambia la dinámica del entorno. Entonces, ahí implementamos un modelo de gestión social y algo muy importante era de que yo fui la única especialista social y en Sí. cambio y el equipo eran ingenieros, arquitectos, economistas, abogados. Entonces, hacer los talleres con ellos era muy distinto y sobre todo porque también ya internalizaron este concepto de la gestión social. Y también tuvimos el respaldo desde la cabeza, desde el ministerio, hasta el presidente de la institución, hasta llegar a la oficina de infraestructura. Entonces, ser un proceso alineado y también nos permitió tener logros. Fuimos reconocidos como premios de gestión pública y también una premiación de Ciudadanos al Día, que es una ONG que promueve y reconoce buenas prácticas, ¿no? Entonces Sí. logramos algunos premios por implementar este modelo y que también nos permitió lograr
la aceptación de algunas comunidades para que se puedan construir penales en su zona. Ellos donaron sus terrenos para los penales. Fue una oportunidad de desarrollo. Entonces, cuando uno llega a una comunidad también hay que ser responsables, porque muchas veces como funcionarios del Estado vamos, damos la cara y luego desaparecemos, ¿no? Entonces, es como que generas una confianza, un primer acercamiento y luego esto se rompe hasta que llega otro funcionario y ya ellos como que empiezan a rechazar y a desconfiar en la buena voluntad o en las oportunidades que uno viene a llevar a una determinada comunidad o localidad. Y bueno, hay mucho de qué hablar y sé que también tú tienes una muy amplia experiencia. He estado viendo que has estado alrededor de 20 años relacionado también con los actores territoriales, ¿no? Y también con las autoridades de estas zonas. Cuéntame más bien un poco de esa experiencia. Tengo amigos, tengo vínculos con Perú. He estado muchas veces en tu país y tengo gran simpatía por estas personas. De hecho, estuve unos meses en Arequipa, 3, 4 meses. Después también estuve un tiempo importante en Lima. Yo profesionalmente, aunque soy economista, realmente, como dicen los chistes, economista, pero sin ejercicio en todo el sentido de la palabra, y me he dedicado mucho a temas, a temas más sociales y ambientales. Estuve vinculado a centros de investigación bastante tiempo, sobre todo cuando estaba acabando mi universidad de pregrado. Y luego me vinculé a organizaciones no gubernamentales que han trabajado y siguen trabajando muy fuertemente los temas de participación ciudadana. Una de esas organizaciones es Foro Nacional por Colombia, que acaba de sacar un estudio enorme de 3 tomos, a mi juicio muy interesante, sobre los temas de participación ciudadana en Colombia. Ahí estuve muchos años en ese mundo, digámoslo así, y que es el sector privado en últimas. Y hace 9 años ya casi entré al sector público y entré a la ANLA. Fue mi primera entidad en el sector público. No sé, en Perú, esto no lo tengo tan claro, pero creo que sí. También hay en el análisis de viabilidad ambiental, hay un componente o un medio socioeconómico de análisis. Entonces, en la ANLA me dediqué a eso. Luego estuve en la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Y ahora he vuelto a la ANLA desde hace 2 años aproximadamente. Digamos, ya a un nivel de directivo, y lo cómico es que es como a poner en marcha todas esas ideas que uno conversaba con el compañero del puesto, decía, aquí uno debería hacer tal cosa, lo que siempre uno habla cuando está trabajando. Y ahora, entonces, bueno, hágala, ya, todas las ideas que tenían, háganlas. Entonces, estamos en eso un poco. Esa es como la idea, ese es como mi récord, Indira, más o menos. Estaba prevista a las 10, supongo que unos minutos más. Sí, de acuerdo. ¿Cuántas de estas sesiones has hecho? He sido invitada para poder hablar sobre participación ciudadana, algunas experiencias en el tema de conflictos sociales, y esta es la primera entrevista que estamos realizando. Y te acuerdas que cuando conversábamos, creo que semanas antes, ¿no? Entonces, y ahí vi la oportunidad de que qué importante es que podamos permitir y facilitar el acceso a información, y no solamente de Perú, sino también ahora la pandemia nos permite poder romper estas fronteras y poder llegar y acceder a la información que ustedes tienen manejando, ¿no? Entonces, eres el primer invitado y de verdad que me llena de mucho agrado que podamos conversar brevemente y también que tú nos puedas compartir qué está haciendo el ANLA sobre los temas que en pocos momentos vamos a empezar a tratar. Primero, saludar a cada uno de ustedes, a las personas que se vienen conectando. Seguramente se irán sumando en los pocos minutos. Ha sido grato para mí también
ver cómo no solamente se conectan ciudadanos de Perú, sino también de Colombia, ¿no? Entonces, quizás para las personas que no me conocen, brevemente me presento, que ya estuve conversando con Paulo. Soy Indira Vidal, comunicadora social de profesión, y actualmente soy fundadora de Participa.p. Participa es una iniciativa que nace justamente para que podamos promover la participación ciudadana en las decisiones ambientales. Y hay algo que me interesaría también decirlo y señalarlo, ¿no? Y el porqué de mi interés en que tengamos que centrar la atención en la participación ciudadana, y esto obedece a tres razones importantes. Es que al menos ahora necesitamos recuperar la confianza de los ciudadanos, la confianza en las decisiones que el gobierno, que el Estado está tomando. También tenemos que darnos cuenta que los ciudadanos, las poblaciones, hoy exigen una mayor transparencia en el comportamiento y en la actuación de las empresas también, ¿no? Y como segundo lugar, un punto que me interesa resaltar es que necesitamos prevenir los conflictos sociales. Hace falta fortalecer el diálogo entre el Estado, la empresa y la población local. Y estoy segura, tengo la certeza que los mecanismos de participación ciudadana nos permiten eso, al igual que fortaleciendo o facilitando un mayor acceso a la información. Y otro aspecto bastante importante es que ahora también necesitamos contar con proyectos de inversión que sean sostenibles. Y la propuesta aquí es que la participación ciudadana sea un proceso que se encuentre en todo el ciclo de un proyecto de inversión. Esta debe ser, pues, dinámica, debe ser permanente, continua, y no solamente impulsemos la participación ciudadana cuando tengamos que evaluar un procedimiento o aprobar un estudio de impacto ambiental, ¿no? Cambiemos esa percepción de que la participación ciudadana es un trámite, cuando en realidad es un proceso estratégico para que los proyectos sean sostenibles. Bueno, con este breve preámbulo yo quiero darles la más cordial bienvenida a este encuentro, el cual tiene por objetivo que podamos conocer cómo Colombia, a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, viene implementando los mecanismos de participación ciudadana ahora en el contexto del COVID-19. Paulo, yo te doy la bienvenida, te agradezco tu presencia y te permito también, me gustaría que puedas expresarnos un saludo para las personas que se están sumando en este encuentro. Mira, gracias. Gracias por invitarme a conversar aquí este rato contigo. Muchos vínculos, muchas historias con el Perú, muchos amigos también. Así que es un gusto realmente grande. Y pues muchas gracias a quienes se han empezado a sumar a esta conversación. Afortunadamente nos quedan estos medios, nos quedan estas posibilidades para seguir en contacto y sin duda para conversar acerca del tema que tú has ambientado de una manera muy adecuada y que es un tema supranacional, sin duda. Cada vez lo vamos comprendiendo y aceptando y gestionando más así, afortunadamente. Así que, de nuevo, muchas gracias a ti por la invitación y a todos los que están vinculados a esta hora, a esta conversación. Gracias, Paulo. Quiero también aprovechar la oportunidad para hacer llegar un saludo, un atento saludo al director general de la ANLA, ¿no? Al señor Rodrigo Suárez, quien también lo he visto que ha retuiteado muy amablemente nuestra convocatoria, y agradecerle a él y a todo el equipo de ustedes. Bueno, quiero también comentarles de que este encuentro lo vamos a desarrollar bajo la plataforma o bajo el formato de entrevista, para que ustedes también puedan participar formulando sus preguntas y de alguna manera podamos ahondar y explorar un poco más la experiencia del ANLA en participación ciudadana. Pablo, a modo de, o como cuestiones previas, nos gustaría que puedas contarnos cómo ustedes han venido enfrentando este tema de la pandemia, cuál ha sido la reacción del gobierno, qué acciones se han tomado. Quizás te comento brevemente, en el caso de Perú, nosotros en marzo el Estado peruano decretó el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional. Incluso se han establecido diversas medidas de aislamiento, dentro de ellas se implementó el trabajo remoto para los empleados del sector público y del sector privado. Se implementaron
Bueno, muchos procedimientos judiciales y administrativos también fueron suspendidos, al igual que varias actividades esenciales. Dentro de los procedimientos suspendidos se encontraban los procedimientos relacionados con la evaluación y la certificación ambiental, y por ende también se fueron suspendiendo los procesos participativos, ¿no? No obstante, en mayo el gobierno publicó el decreto legislativo 1500, el cual dispone o establece medidas especiales para que nosotros, en el marco de la reactivación económica, podamos reactivar los proyectos de inversión público-privados y también los de capital mixto, ¿no? Entonces, y específicamente este decreto tiene un artículo número 6, el cual dispone o establece que los mecanismos de participación ciudadana deban adecuarse al uso de estos medios virtuales, electrónicos y también hacer el uso de los medios de comunicación. Entonces, a la fecha, en este caso, la autoridad ambiental, que es el Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales, el SENACE, que dentro de otras funciones tiene a cargo la evaluación y la aprobación de los estudios de impacto ambiental, viene ya evaluando esta propuesta de mecanismos que los titulares de proyectos a través de las consultoras vienen presentando, ¿no? Entonces el reto que se tiene es tener que proponer por un lado, por parte de las consultoras y los titulares, y también tener que aprobar mecanismos que garanticen el derecho al acceso a la información, el derecho a la participación ciudadana. Bajo este contexto peruano, y volviendo a la pregunta anterior, sí nos gustaría que nos comentara cómo fue la reacción del gobierno colombiano y propiamente de la ANLA para poder frenar esto del COVID-19. Bien, bueno, nada muy distinto probablemente a lo que ha sido la reacción de gran parte de la región sobre el tema. A finales de marzo, en nuestro caso, aproximadamente el 23-24 de marzo, el gobierno nacional ha decretado un confinamiento preventivo que se ha venido prolongando de acuerdo al plan que se tiene por parte del gobierno de manejar los efectos y las causas de la pandemia. Claro, igualmente, tal como tú lo has planteado, pues gran parte de la vida económica, de la vida pública además, se ha visto en pausa durante este tiempo. Y a su vez, un par de meses después, el gobierno ha venido igualmente tomando decisiones de apertura gradual acerca de algunos sectores de la economía. Y en este momento, incluso en algunos casos, ha habido nuevas medidas de manejo, no tanto nacionales, sino más locales, por parte de las alcaldías principalmente, en función de las cifras que se vayan presentando en cada una de las ciudades, de las ciudades más grandes, que es donde principalmente se está dando este tipo de decisión. En medio de esto, pues parte de la vida pública, de la economía está, y de la gestión pública en su conjunto, pues está el papel de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Obviamente, así como Perú es el SENACE, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene la función, entre varias otras, pero de evaluar la viabilidad ambiental de los proyectos, obras o actividades que están a su cargo, de hacerle seguimiento. Y ahí hay una variación institucional, porque en Perú son dos entidades distintas, una hace evaluación y otra hace seguimiento. En Colombia es la misma entidad la que hace la evaluación y el seguimiento. Sin embargo, la ANLA, en este marco, en este contexto, que además fue, creo yo que en una semana aproximadamente se tomaron todas las decisiones al respecto, una semana, quizá un par de días más. Así que en una semana cambió el contexto de una manera dramática, por decirlo de alguna forma. Digamos, en esta situación, en estas circunstancias, el Ministerio de Ambiente, digamos, nosotros hacemos parte del sector ambiente, somos una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, y el Ministerio de Ambiente también a través de un acto planteó la necesidad y la posibilidad mejor de considerar opciones no presenciales para el desarrollo de varias de las funciones de las entidades que
que hacen parte del sector. Por supuesto, la ANLA empezó muy rápidamente a reaccionar. El 16 de marzo, específicamente, tuvimos un pronunciamiento a través de unos actos administrativos, de unas resoluciones, igualmente el 18, 19 de marzo. En fin, durante ese mes se tomaron varias decisiones acerca de cómo continuar el relacionamiento con nuestros grupos de interés a través de mecanismos no presenciales. Para quien esté más interesado en conocer los detalles, en nuestra página web www.anla.gov.co hay un apartado dedicado al tema de COVID-19 en el que está todo el recuento de las normas, las fechas y los detalles. Pero en general, lo que me parece más relevante plantear es que la preocupación principal fue cómo damos respuesta a todas las solicitudes y cómo mantenemos el relacionamiento y todos los canales de incidencia que nuestro grupo de interés tiene sobre nuestras decisiones y nuestros procedimientos. Y aquí hay que decir algo más, Indira, y es que la ANLA ha venido avanzando de una manera muy importante en el desarrollo de tecnología de información orientadas al relacionamiento, orientadas a ese reto que nos impuso este contexto. Pero esto significó, de una u otra forma, hacer, como lo decíamos la semana pasada también en un conversatorio, casi que hacer en 2 semanas, en 3, lo que habíamos pensado hacer en un año y medio. Y consolidar aspectos que veníamos impulsando y algunas ideas que teníamos definidas para implementar. Pero hubo que hacerlo y decidirlo muy rápidamente. Así que esa fue nuestra respuesta. Se crearon, digamos, se aclaró y se dio a conocer a nuestro grupo de interés para cada uno de los canales de relacionamiento que se tienen y para todo uno de las formas de participación ciudadana, en algunos casos incluso, cuál era el medio no presencial o el canal no presencial que íbamos a utilizar para continuarlo utilizando. Y entonces, esa fue nuestra primera reacción y creemos que fue sin duda oportuna. Nos permitió mantener ese vínculo. Hubo una caída, pero se observó principalmente hacia el mes de abril. La caída la estimamos en este tipo de intercambios entre un 23 y un 30%. Sin embargo, hacia el mes de mayo y junio prácticamente estamos nuevamente con los volúmenes de relacionamiento, con las frecuencias de vínculo como las teníamos antes del confinamiento y casi que estamos muy, muy cerca al promedio de este tipo de vínculo y de relacionamiento con el grupo de interés que tuvimos el primer semestre del año pasado. Así que eso es a grandes rasgos un poco sobre el manejo en general que le ha dado al tema. Y a todo esto, ¿cuál es la apuesta o la propuesta en este caso de la ANLA para que podamos o para que puedan implementar la participación ciudadana en este contexto? Bueno, ese es un tema que nos apasiona. Y digamos, quiero empezar por plantear lo siguiente. Nosotros tenemos un conjunto, digamos, tal cual como ocurrió en gran parte de Latinoamérica, principalmente, creo yo, en Sudamérica, todos los desarrollos constitucionales de finales de los 80 y de la década de los 90, pues crearon y digamos, definieron aún mejor todas estas iniciativas de democracia participativa como un complemento a la democracia representativa. Y Colombia no fue la excepción. Nosotros acá en una medida, prácticamente en todos los sectores de la vida pública, todos los desarrollos legislativos después de la Constitución del 91, prácticamente han tenido la creación de un mecanismo de participación ciudadana para salud, servicios públicos, educación, temas de desarrollo agropecuario, en fin. Y por supuesto, los temas ambientales no iban a estar ajenos a esa gran reforma regional que se dio en esas décadas y que se materializó en prácticamente la totalidad de los casos en nuevas constituciones. Creo que Perú fue de los últimos países que se sumó a esas nuevas constituciones, pero que finalmente lo hizo. Bien, acá
ocurrió tal cual y la ley de medio ambiente, que es un hito y lo seguirá siendo sin duda por mucho tiempo, creó 3 mecanismos de participación ciudadana en el sector ambiental, que son la consulta previa con comunidades étnicas, por supuesto, el reconocimiento de terceros intervinientes dentro de los procesos administrativos de evaluación, principalmente, y de procesos sancionatorios, y las audiencias públicas ambientales. A medida que fue pasando el tiempo, se decantó de una manera mucho más precisa lo que estaba planteado desde un principio, pero se decantó mucho mejor las responsabilidades institucionales que se tienen en materia de la consulta previa. Y no está tanto en manos no está en manos del sector ambiental, está en manos de otro sector, pero el sector ambiental participa en ese tema. Así que esos son los 3 mecanismos, digámoslo, más conocidos, quizá los más utilizados. Y hay otros que son igualmente, que hacen parte del marco normativo en resoluciones principalmente, no diré que en decretos, aunque en algunos casos hay excepciones, y hay otros 6 aspectos, 6 mecanismos que en este momento la ANLA opera de participación ciudadana. Algunos tienen que ver, por ejemplo, son centrales, como la participación ciudadana en la elaboración de estudios de impacto ambiental y la participación ciudadana en el desarrollo del seguimiento al cumplimiento de las licencias ambientales. Para mencionar unos pocos, además de otros que son más de iniciativa propia de la ANLA desde hace un año y un poco más, que tiene que ver con presencia de la ANLA en territorios y el desarrollo de espacios de diálogo regional con actores en esos territorios. Esos, creía yo, en total hemos identificado 9 como estratégicos y en los cuales estamos trabajando bastante. Esos 9 son los mecanismos de participación. El reto era cómo los mantenemos, cómo los ampliamos incluso en el marco de lo que estamos viviendo en el mundo en este momento. Y bueno, ahí las experiencias son varias. Como te decíamos, el vínculo con nuestros usuarios se ha mantenido. Tuvo un bajón en abril. Estoy hablando de lo que nos llega de información de solicitudes de datos, de documentos, de claridades frente a algunos aspectos, frente a otros. Y en materia de, por ejemplo, este mecanismo de terceros intervinientes, pues hemos enfrentado un pico histórico asociado a proyectos que generan un interés muy importante. Y acabamos de reconocer hace unas semanas cerca de 38,000 terceros intervinientes para una evaluación de impacto ambiental. Y todo lo hemos hecho de manera no presencial. Esto lo hemos hecho de manera no presencial, los análisis, las notificaciones y todo. En materia de consulta previa, bueno, es el Ministerio del Interior, el otro sector, la otra entidad, la que se ocupa. Ese ha estado un poco más en pausa por unas razones pues, que ellos han considerado y sobre lo cual han decidido. Y en materia de audiencias públicas, hemos hecho un ejercicio desde el mes de abril hasta inicios de junio de una audiencia pública no presencial para un proyecto que tiene una complejidad de cobertura y de eventual intervención en un número muy importante de municipios. Para complementarte o de alguna forma comentarte, aquí en el Perú nosotros tenemos, la participación ciudadana se encuentra regulada por las normas del sector ambiental y también hay normas sectoriales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, mecanismos obligatorios y mecanismos complementarios. Los obligatorios son definitivamente los talleres informativos y las audiencias públicas, los cuales te permiten o te permiten que uno puede participar y poder ser escuchado por la autoridad ambiental que está en estos eventos, escuchando a la población, informando también sobre el estudio ambiental, sobre el proyecto y sus características, al igual que las consultoras y los titulares de proyectos, ¿no? Ahora, en cuanto a los mecanismos complementarios, la mayoría de estos te facilitan o te permiten el acceso a la información. Yo quiero que mira, tengo una pregunta de uno de los participantes, quiero que lo podamos tomar en cuenta.
Lina nos pregunta cómo se ha articulado la ANLA en el escenario del COVID-19 con el proceso de participación en los estudios ambientales que se están desarrollando. ¿Se ha presentado por parte de esta entidad alguna guía o lineamientos a las empresas para que se desarrolle dicha participación, avancen los estudios? O sea, lo que entiendo es que si ustedes han desarrollado algunos instrumentos, lineamientos para que puedan orientar a los titulares de proyectos a que implementen ahora el tema de la participación ciudadana. Ese ha sido uno igualmente de los temas, digamos, que se mantienen un poco en pausa, se ha mantenido un poco en pausa, porque, digamos, las decisiones de confinamiento que ha tomado el gobierno nacional implican la imposibilidad de acceder a este tipo de ejercicios, o por lo menos lo han implicado hasta ahora. Sin embargo, continuamente en varios de los casos se ha venido abriendo a sectores de la vida pública, o se han incluido excepciones que incluyen sectores de la vida pública, algo muy parecido al caso peruano y pues, al caso de muchos de los países que enfrentan esta situación. Así que en este momento, tal cual, no tenemos mucho conocimiento de que los interesados en elaborar estudios de impacto ambiental estén desarrollando acciones en campo. Lo digo por las condiciones de habilitación o no para este tipo de prácticas. Sin embargo, se han venido dando otro tipo de mecanismos. Fíjate que los mecanismos de los que te he contado, de los que hemos hablado, de la ley 99, son mecanismos principalmente, digámoslo de cierta forma, de demanda o a solicitud. O sea, las audiencias públicas aquí se desarrollan cuando hay solicitud de que se desarrollen por parte o de una autoridad o de un grupo de ciudadanos o por parte de la misma ANLA en este caso. Igual con consulta previa, digamos, es más que a solicitud. En los casos de consulta previa que están en otro sector, ahí no todos los proyectos desarrollan consulta previa, son los que tienen, los que implican una afectación directa a comunidades étnicas. Y los terceros intervinientes también es quien se sienta interesado en ser reconocido como tercero, pues lo solicita. Así que son mecanismos de demanda o a solicitud, digámoslo. Hay otros ejercicios, sí. Sobre este mecanismo de los terceros intervinientes, confírmame, ¿es posible que nosotros, ciudadanos de otros países, podamos intervenir, podamos participar y presentar nuestras sugerencias, nuestros aportes, si es que consideramos de que un proyecto también pueda afectar el ambiente? Pues fíjate que al respecto, la norma habla de interesados, digamos, de quienes estén interesados en participar, no necesariamente aclara que tengan que ser ciudadanos colombianos. Ahora, eso será un debate más legal. No soy abogado, ni puedo serlo en lo más mínimo, pero no tanto como tercero interviniente, pero fíjate que para la audiencia pública esta de la que te estaba hablando, de las personas que se inscribió para intervenir era precisamente peruana. Y me llamó mucho la atención. Eso, digamos, eso en un escenario en el cual los mecanismos hubiese sido como tradicionalmente se desarrollaba, pues era imposible, impensable, porque pues no era una forma, no se ha hecho de una forma muy amplia ni muy difundida, era un procedimiento que convocaba, que tiene unas reglas de juego muy claras, pero en este caso nos obligó a pensarlo de una forma muy distinta y a contextualizar las condiciones bajo las cuales se desarrollaría. Pero en este caso yo creo que me atrevo a pensar que no habría impedimento para que alguien fuera reconocido así vive en otro país. Bueno, de hecho, en el trámite del que te hablo, que se reconocieron cerca de 38,000 terceros intervinientes, varios, algunos de estos terceros intervinientes viven fuera del país. Son ciudadanos, son colombianos como tal, pero viven muchos fuera del país. Y me gustaría que nos puedas contar,
Por ejemplo, ustedes han sido uno de los países más cercanos a nosotros que han implementado ya o tienen experiencia haciendo el uso de estos medios virtuales electrónicos y también los medios de comunicación. Dentro de esta experiencia adquirida, ¿cuáles crees tú que son los beneficios o, en todo caso, las ventajas y las desventajas que te genera el uso de estos medios, estas nuevas formas de interacción, de comunicación, de intercambio de información? Bueno, fíjate que cuando empezamos con digamos, con la, la, la discusión acerca de cómo mantenemos activa esta parte de la vida pública, conocimos el caso de una autoridad ambiental regional argentina que hizo una audiencia pública ambiental, se llaman exactamente igual, bueno, en Perú se llaman prácticamente igual también, utilizando medios no presenciales. Y era para un proyecto hidroeléctrico, si no estoy mal, y nos interesó muchísimo. Bueno, y algo parecido a lo que tú me estás preguntando a mí, nos fuimos a preguntar nosotros, bueno, ¿y cómo fue la experiencia de ustedes? Y nos contaban, pues, digamos, se utilizó principalmente medios como Internet, principalmente, aunque tuvieron unas sesiones de trabajo más presenciales, pero casi que individuales por cada uno de los domicilios, si no recuerdo mal. Eso me pareció, bueno, es una forma distinta de hacer las cosas como siempre se han hecho. En nuestro caso, este ejercicio de una audiencia pública ambiental no presencial, del que te hablo, implicó, digamos, el reconocimiento de unas condiciones contextuales centrales o principales, y es que pues no podemos esperar, no podemos pensar que en el país las coberturas de Internet son 100%. Obviamente no. Así que el análisis que se hizo fue qué medios de comunicación, qué tecnologías de la comunicación podemos utilizar. Además, porque tú sabes, en el esquema que es medianamente similar al de ustedes, debe darse en una parte del proceso un intercambio, o sea, unas preguntas y unas respuestas. Así que eso implica un reto importante. Y quizá es la parte más exigente del procedimiento. En nuestro caso se llaman reuniones informativas, esa parte del proceso de las audiencias públicas. Pues porque se debe posibilitar de verdad, de hecho, el intercambio, el diálogo, digámoslo de cierta forma, y en ese sentido posibilitar el que se nos hagan preguntas a nosotros como autoridad, pero también al solicitante de este trámite. Y lo hicimos entonces así. Identificamos dos elementos principales. Identificamos emisoras de radio. Colombia es un país muy importante en eso. La radio ocupa un papel central en nuestra vida cotidiana y es uno de los medios más utilizados para informarnos, para divertirnos, para todo. Y curiosamente, identificamos algo. Un estudio de una firma experta en medios demostró que durante el confinamiento el incremento del consumo de radio había sido el 62%. ¿Sí? Y esa cifra era para ciudades principales. Lo que pensamos es, si en las ciudades principales no tenemos una oferta de Internet enorme, infinita prácticamente, pues en zonas, digamos, que no tienen esa oferta, el incremento sin duda fue muchísimo mayor. Así que la radio significó una de las herramientas principales. Y de otro lado, el tema, bueno, a través de la radio podemos enviar información, podemos emitir información, pero ¿cómo hacemos para recibir diálogo, para recibir preguntas? Y la respuesta fue la telefonía de voz, las coberturas 2G de la telefonía celular. No datos, no internet en los teléfonos inteligentes, sino la tradicional llamada de voz, de audio. La cobertura en este país, de acuerdo a las estadísticas, en nuestro país, de acuerdo a las estadísticas oficiales, es más o menos, es muy alta. Por cada 100 personas hay 129 líneas telefónicas celular. Así que sumada a la radio y sumada a la telefonía celular, teníamos dos herramientas enormes, muy potentes, con una cobertura muy importante, digamos, una cobertura casi que garantizada en gran parte del país.
Y así se hizo. Se complementó, eso sí, se complementó con transmisión a través de plataformas digitales, de redes sociales como Facebook, como YouTube, para este caso. Eso es parte de nuestra experiencia y nuestro aprendizaje al respecto. Quizás te comento de que nosotros, bueno, al menos yo pude ser testigo de esta primera sesión virtual que se realizó aquí en Perú la semana pasada, el día viernes. Una empresa minera implementó este mecanismo virtual, una sesión en Facebook que también fue transmitida a través de medios de comunicación local. Y lo bueno ha sido que ha sido un proceso interactivo. Hemos podido apreciar cómo la población llamaba, se comunicaba con los responsables. Ellos también de alguna forma estaban organizados y cada uno respondía absorbiendo las dudas, las preguntas y las inquietudes de todos ellos, ¿no? Ahora, y lo bueno también ha sido de que esto se ha podido implementar porque el lugar así lo amerita, las características de la zona. Esto sucedió en la región Ica, ¿no? Sí. Específicamente en la provincia de Nazca, el distrito y la cosa fue de que la población ha podido tener acceso a estos medios porque en esta zona se cuenta con acceso a internet, a telefonía, a radio, a televisión. Entonces, seguramente el reto va a ser tener que desarrollar este tipo de encuentros, este tipo de mecanismos virtuales que garantice la participación ciudadana, pero en contextos donde no hay esta conexión o estas brechas de internet y conectividad son mucho más mayores, ¿no? No obstante, estamos viendo que también hay una buena experiencia en la evaluación. Al menos aquí se están optando también para que se use mucho el tema de la radio. Como tú lo decías, la radio es un medio por excelencia que tiene un alcance, o su alcance es tan amplio que te permite llegar a diferentes zonas. Yo quisiera saber cuáles son los criterios que ustedes vienen tomando en cuenta para que puedan adecuar esto, de alguna manera, estos mecanismos a través del uso de medios virtuales. ¿Cómo ustedes vienen optando o decidiendo cuál es el medio? Y también en relación a qué tipo de proyectos o a qué características del entorno, de la población. Sí, mira, parte también de las decisiones y de los pronunciamientos nuestros al respecto ha sido siempre y cuando se garantice el ejercicio efectivo de la participación ciudadana, se podrá implementar este tipo de mecanismos, digamos, no presenciales o de herramientas de no presencialidad para el desarrollo de los temas de los que estamos hablando, principalmente lo que tiene que ver con elaboración de estudios y sesiones de trabajo similares. ¿Por qué lo decimos así? Pues porque esto es algo que estamos acabando de conocer todos. Digamos, aquí nadie lo ha hecho antes. ¿Quién lo ha hecho antes? ¿Quién ha estado en medio de un confinamiento de este tipo y ha tenido la necesidad de mantener la vida pública abierta? Digamos, y lo que hacemos y estamos haciendo una conciencia enorme es los mecanismos de participación ciudadana ya tenían esto al debe. O sea, ya debieron haberlo hecho esto hace mucho más tiempo y no lo habían hecho. Sinceramente, yo creo que en nuestro caso, por lo menos, no conozco un ejercicio de no presencialidad amplio y grande para un mecanismo de participación ciudadana como el que empezamos a implementar y ya te cuento en qué va desde abril y mayo. Lo que sí sabemos y tenemos claro, eso sí, es que no debería volver, ya este camino avanzado ya no lo vamos a retroceder. Es decir, este es uno de los grandes aprendizajes. Esto que vemos ahora como coyuntural, esto que vemos ahora como de unos meses y de mientras superamos esta circunstancia, pues se va a volver permanente en términos de que no hay una forma más adecuada en ciertas circunstancias, en muchas de las circunstancias, de motivar e impulsar la participación ciudadana y de crear condiciones para que sean mecanismos cada vez más amplios, más abiertos, más democráticos y que permita entonces vincular a un mayor número de ciudadanos y ciudadanas interesadas en los temas. Eso es otro de los aprendizajes sin duda y lo hemos ido decidiendo casi que caso a caso, por lo que tú has dicho. ¿Por qué caso a caso? Porque cada circunstancia, cada proyecto
tiene consideraciones específicas de contexto. Tiene una región es muy distinta a otra. En nuestros países son países bastante heterogéneos. Tienen ciudades enormes como Lima, Bogotá, pero tienen municipios muy pequeños también, en los cuales también es un reto y es una necesidad y una obligación garantizar una participación efectiva. Entonces, el caso a caso es necesario, sin duda, y una lectura de contexto muy concienzuda y muy seria de cuáles son las mejores formas de avanzar en no presencialidad para la participación ciudadana. Bien. Hay un tema que me gustaría que también pudiéramos tocar, y esto tiene que ver con los ciudadanos. ¿Cuál crees tú que han sido las percepciones, las reacciones? ¿Ha habido una suerte de aceptación o resistencia para que la población, los ciudadanos, puedan ejercer su derecho a través de estos medios virtuales y electrónicos? ¿Cómo está sucediendo ahí en Colombia? Bueno, te decía al principio que, digamos, esto lo vemos a partir de tres cosas. Uno, la cantidad de información de nuestro grupo de interés que nos llega y cómo nos llega. Digamos, esperamos y vimos con mucha atención el final del mes de marzo, abril y mayo, y lo corrido desde el confinamiento hasta acá, en términos de qué tanto nos seguían escribiendo, preguntándonos, pidiéndonos información, en fin, todo. Y fuimos viendo que hubo un descenso en el mes de abril, como te lo decía ahora, pero hubo un repunte importante en el mes de mayo y aún más importante en el mes de junio. Eso muestra que nos estamos adecuando rápidamente, muchos, prácticamente todos. Estamos a niveles similares en el último mes, en junio prácticamente, a lo que vimos el primer semestre del año anterior, en ese intercambio de información. Claro, eso dirán algunos, pues eso no es participación ciudadana, dirá uno, pero es un indicador muy grande de qué tanto se mantienen los vínculos institucionales y se posibilita eso. Ese es un tema. Un segundo tema es cómo digamos, desde hace un año tenemos una figura que nos ha parecido muy oportuna y es una figura de lo que denominamos inspectores regionales, que es ANLA permanentemente en los territorios. Tenemos 13 departamentos con esta figura en este momento, son 16 personas trabajando. Y ahí también fuimos viendo cómo las sesiones de algo que denominamos pedagogía institucional, que es contarle a las comunidades y a las autoridades cómo funciona la ANLA, cómo funciona el licenciamiento y recibir todas sus inquietudes, tramitarlas, vincularlas a los procesos. Fuimos viendo cómo hasta antes del confinamiento habíamos desarrollado 50 sesiones aproximadamente, presenciales absolutamente todas, las 50 este año. Y luego del confinamiento de abril acá, desarrollamos más de 120. Todas no presenciales, todas utilizando herramientas de comunicación contextualizadas. Así que ese es otro indicador de que también vamos adecuándonos a un ritmo. Y el tercer elemento que hemos identificado es que en la audiencia pública esta, de la que te he hablado, hemos examinado las últimas 50 audiencias públicas ambientales que ha desarrollado la ANLA desde el año 2014 aproximadamente. El promedio de inscritos para intervenir rondaban las 100 personas. El promedio en las 50. Y acá, faltando 4 días para el cierre de las inscripciones, ya teníamos 170 inscritos. O sea, teníamos cerca de un 70% más. ¿Por qué? Creemos que hay una evidente mejora en el vínculo de quienes estén interesados a estos procesos. Un 70% es una cifra enorme. Y además, en ese proceso desarrollamos, como te decía ahora, dentro del proceso de audiencias públicas hay un componente de reuniones informativas. Desarrollamos 3 reuniones informativas. Y uno observa que luego de cada reunión informativa, el número de inscritos se disparaba. Y se disparaba de una manera importante. O sea que sí tuvieron un efecto impresionante. Y esas reuniones informativas las hicimos utilizando, como les decía ahora, las emisoras de radio, 76 en total. Y la telefonía celular,
y una especie de call center, de centro de atención telefónica, que recibía estas llamadas y las procesaba y las sacábamos en vivo, contestábamos en vivo durante la transmisión. Esas cifras, esos tres aspectos que hemos monitoreado nos muestran que estamos adecuándonos todos a lo que estamos viviendo y que será un viaje sin regreso en el mejor de los sentidos, en términos de que estamos aprendiendo a hacerlo así y estamos obteniendo los resultados que nos parecen adecuados. Permíteme preguntarte, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando un ciudadano no se siente satisfecho con el proceso participativo? ¿Existe algún canal, algún mecanismo donde ellos puedan tal vez quejarse, reclamar, si perciben de que su opinión no ha sido tomada en cuenta, si finalmente su participación no fue significativa, ya sea cambiando en algo el diseño del proyecto o mejorando los planes y las medidas de manejo ambiental y social? ¿Tienen algún mecanismo de ese tipo? Claro, digamos, todos los mecanismos que te he planteado tienen ese propósito dentro de sus intereses o dentro de su diseño. Es decir, todos los mecanismos de participación ciudadana tienen la posibilidad de que quien no se sienta a gusto con una decisión o quien quiera participar tratando de incidir en las decisiones, lo puede hacer. Y eso es evidente. Ese es el propósito, en últimas. Ahora, también es necesario dejar muy en claro, la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental de la ANLA fue creada en marzo pasado. Así que llevamos unos meses avanzando en este tema. Pero a propósito de tu pregunta, nos hemos propuesto, digamos, hemos construido nuestro enfoque y nuestro concepto de cómo abordar y cómo gestionar el tema de participación ciudadana, entendiéndola como un proceso de interacción directa o indirecta entre la administración pública y la ciudadanía, que a través de la intervención de sujetos individuales o colectivos en el escenario público busca incidir en la toma de decisiones, vigilar su gestión o expresar sus niveles de acuerdo o desacuerdo con estas decisiones. Ese es el espectro que una autoridad ambiental, creemos nosotros como la nuestra, puede desarrollar en el marco de eso. Ese es un poco el asunto. ¿Todo bien? Sí. Tengo acá a alguien que estoy tratando de que no haga un ruido, pero eso fuera. Ya están ayudando a hacer parte de esto que vivimos también. Listo, gracias, te escucho. Sí. Y cuéntame también qué desafíos y qué retos ustedes han tenido antes del COVID y ahora en el COVID, ¿no? Pero antes, por ejemplo, ¿cuál es lo más difícil de tener que implementar estos procesos participativos? ¿Qué ha sido alguna situación que ha sido realmente un desafío para ustedes? ¿Antes del COVID? ¿Me dices antes, Indira? ¿No escuché esa parte? Antes. Sí, antes No. y quizás una experiencia, bueno, reciente ya la conocemos, tal vez cuál ha sido el mayor desafío que la ANLA ha tenido para poder implementar los mecanismos participativos. Quizás yo lo digo en el tema vinculado a los conflictos sociales. Sabemos que a veces en el territorio tenemos procesos de diálogo abierto y muchas veces también hay presencia de titulares de proyectos que quieren ampliar sus proyectos. Entonces, si nuevamente vuelven a solicitar una modificatoria de su impacto ambiental, y sucede acá que los actores sociales también bloquean estos mecanismos participativos. No sé si la figura o la situación es similar en Colombia. Digamos, nosotros estamos haciendo un esfuerzo desde hace 2 años, un poco menos de 2 años, por también, digamos, nosotros vemos en cierta medida que la participación ciudadana es un medio a través del cual logramos y nos proponemos prevenir y transformar positivamente los conflictos asociados a proyectos que son competencia nuestra. Los retos al respecto para implementar algo como esto, pues radican principalmente en la necesidad, digamos, un gran reto es reconocer
la importancia de entender muy bien la conflictividad, de comprenderla. Y no es fácil, no es nada fácil. Desde hace 1 año y medio implementamos un sistema que, a propósito, es público, también pueden consultar en nuestra página web, un sistema que en tiempo real va mostrando dónde surgen las denuncias ambientales que no llegan a la entidad. Y utilizamos esas denuncias ambientales, entendiendo una denuncia ambiental como un presunto incumplimiento de una obligación contenida en una licencia nuestra. Utilizamos eso como un indicador próximo de un posible surgimiento de conflictividad. No es conflictividad necesariamente, pero es evidente que ante una densidad importante de denuncias ambientales se gestan descontentos, se gestan contraposiciones y se gestan, digamos, futuras conflictividades o se materializan y se evidencian conflictividades. El reto fue empezar a comprender la información que nos llegaba. ¿Quién nos escribía? ¿De dónde nos escribía? ¿Qué le preocupaba? Era conocer eso, sacarle la información a eso y utilizarla para tomar decisiones como la que te contaba ahora. Que colaboradores que trabajan con nosotros estén entonces permanentemente en esas zonas haciendo acciones de pedagogía. Eso es el origen de los inspectores regionales, así lo vimos. Y los resultados, hay un tema que nos ha parecido bastante interesante. El año pasado, a finales del segundo semestre, se desarrollaron las elecciones regionales en nuestro país. Y normalmente, objetivamente hablando, no es mi opinión, se observaba que cuando había procesos electorales, el número de denuncias ambientales se incrementaba. Bien, lo que vimos fue que en los territorios donde estaban nuestros inspectores, si bien hubo un incremento de esas denuncias, fue tremendamente pequeño versus los territorios, las regiones donde no estaban esos inspectores, donde las denuncias ambientales sí crecieron de una manera muy importante hasta que concluyó la campaña para esas elecciones. Entonces, uno de los más grandes retos es sacar los ojos de la caja y decir, veamos un poco más allá de lo que hemos venido viendo. Tratemos de conocer mejor quién nos está diciendo lo que nos está diciendo y con eso conozcamos mejor el territorio donde estamos trabajando y haciendo presencia. A veces contesto muy largo, discúlpame, tengo No, estamos para muchas compartir cosas. la experiencia de Colombia en este día, ¿no? Pero quizás permíteme también compartir algo, ¿no? Tú has dicho algo muy importante y tiene que ver con que ahorita los conflictos nos están indicando que no estamos escuchando a los ciudadanos, a la población, y eso también sucede aquí en Perú. Entonces, al menos aquí en el Perú, alrededor del 70% de los conflictos que tenemos son de tipo socioambiental. Estos están relacionados a la explotación y el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Y me estoy refiriendo a los conflictos de tipo por actividades de minería y de hidrocarburos principalmente, ¿no? Entonces, y la propuesta sería de que la prevención de los conflictos también empiece a través de los mecanismos de participación ciudadana. Considero yo de que al tener una autoridad ambiental cerca de la población y que se puedan canalizar estas demandas o estas preocupaciones relacionadas con los impactos ambientales y sociales, definitivamente va a ayudar a reducir los números de conflictos que se tienen, ¿no? Aquí en Perú contamos, por ejemplo, con la presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, que de alguna manera articula la intervención y las estrategias para gestionar los conflictos sociales. A ella Indira, y esa es una dependencia de nivel presidencial, supraministerial, de la que nos hablas. Sí, y quizás permítame continuar. De alguna manera, por ejemplo, el rol que se tiene de esta institución es que pueda prevenir los conflictos y también pueda gestionarlos. Entonces aquí los sectores juegan un papel muy importante. Si bien cada uno tiene una competencia muy distinta, entonces cada uno identifican estas situaciones de riesgo que luego se pueden convertir en conflictos, ¿no? Entonces, quizás mi pregunta también vaya en que ustedes, luego de identificar un conflicto, si bien hacen un seguimiento
hacen un monitoreo y Sí. tienen este mecanismo de poder identificar estas quejas, estas preocupaciones. Luego, ¿cuál es la instancia que se encarga de resolverlos o no es que llegan a escalar un conflicto a una situación de crisis? En cambio, aquí en Perú, ya las competencias de los sectores hacen que la gestión de los conflictos pase a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, sucede igual en Colombia, cuentan ustedes con una instancia mayor que de alguna forma pueda liderar una estrategia para gestionar y finalmente generar un clima de paz para las inversiones. No, no al rango de la que tú describes para el caso peruano, no a ese rango. Digamos, y para allá iba también, estoy muy de acuerdo, digamos, son fenómenos muy complejos, son fenómenos que en muchos casos, y queremos escapar de eso, en muchos casos frente a estos fenómenos se asumen unas posturas muy simplistas o se asocian a razones muy específicas, que es que, o, digamos, algunos dicen que las comunidades tienen unas condiciones particulares de gestionar sus temas y no las comparten, y otros dicen es que las empresas, los titulares de las licencias tienen, digamos, son visiones unívocas, muy simplistas que hemos, y es evidente, que no están en línea o, digamos, no recogen toda la diversidad y la complejidad de los fenómenos de estos. Acá hay un ejercicio que se ha venido haciendo principalmente en el sector de hidrocarburos desde hace cerca de 5 años aproximadamente, 6 casi, que pretendía y tiene el propósito, ha tenido el propósito de avanzar en comprender eso, de avanzar en comprender cuáles son las causas de las conflictividades y cómo el Estado debe dar en cierta forma una respuesta conjunta, articulada. Y se ha avanzado en ese sentido, sin duda, ¿verdad? Pero ha sido un proceso largo, ha sido un proceso que además ha sumado bastantes voluntades y a veces no está amparado en ninguna norma específica, fíjate, pero a veces, como comúnmente ocurre, este tipo de voluntades significa mucho más que una norma en algunos sentidos, ¿no? Porque se identifica que efectivamente es necesario tener no solo una presencia institucional de las entidades que están a cargo de estos temas, sino que haya una respuesta también institucional para unos temas que en muchos de los casos, el semestre pasado, en 2019, hicimos una caracterización de conflictividades en los territorios y varios de los hallazgos fueron, hay temas ambientales, pero subyacen lo que tú decías, principalmente temas socioeconómicos, principalmente temas socioeconómicos. Así que el reto es grande, porque pues estamos nosotros, tenemos algunas competencias en esos temas, pero en muchos otros socioeconómicos de esos temas no somos competentes. Así que la articulación institucional que ha avanzado es una necesidad permanente para enfrentar este tipo de fenómenos. Mira, yo comparto lo que dices de que hay competencias que no se pueden asumir, pero de alguna manera, si uno hace un estudio de impacto ambiental, al menos aquí en Perú se cuenta con un plan de gestión social, definitivamente esta es una herramienta que se convierte en una oportunidad para que también se pueda contribuir en generar oportunidades de desarrollo en el entorno donde operan los proyectos, ¿no? En este caso, por ejemplo, muchas veces hay demandas de la población que tienen que ver con asuntos socioeconómicos y tú has estado de cerca viendo estos temas, ¿no? Entonces, fortalecer la evaluación o el impacto social ayudaría a que podamos reducir también estas percepciones de insatisfacción cuando se apruebe un estudio ambiental. Paulo, permíteme, hay una pregunta que nos están haciendo para que no los podamos dejar de lado. A ver, nos preguntan, Lucio Condori, me parece, dice, para la participación efectiva de los pueblos indígenas, ¿qué herramientas o mecanismos de interculturalidad de manejo de comunicaciones han aplicado en la modalidad de participación virtual? Bueno, como te decía en un principio, nosotros y el sector ambiental en nuestro país, si bien participa en los procesos de consulta previa con comunidades étnicas,
no somos competentes para impulsar eso, no somos la entidad encargada del tema, no lo somos. Sin embargo, nuestra participación en los procesos de consulta está más orientada a temas técnicos, un poco a facilitar el diálogo y la comprensión de información técnica y a avanzar en ese sentido. Sin embargo, hasta ahora, este es un tema que entiendo es muy sensible, sin duda, y está más está en manos de la entidad encargada, es el Ministerio del Interior. Digamos, es un tema más de esa órbita. No nos hemos, pero bueno, en lo que va, para concretar la respuesta, en lo que va corrido del inicio del confinamiento acá, no hemos participado, no hemos tenido experiencias. Nosotros no hemos participado en procesos de consulta previa, no nos han convocado, porque suponemos que no se han desarrollado durante esta época. Bien, gracias. Bueno, aquí en Perú también los procesos de consulta previa están suspendidos de momento, ¿no? Si bien muchos pueden cuestionar el tema de la virtualidad, quizás una reflexión aquí es de que hoy la virtualidad también se constituye un derecho al que nosotros también debemos de acceder, así como buscamos acceder a la educación, a la salud, a temas, incluso a la participación ciudadana. Es importante que podamos acceder al tema de la virtualidad, ¿no? Y eso hace que reconozcamos que en países como Perú y seguramente en Colombia también hayan estas brechas o no contemos con suficiente infraestructura y tecnología que nos permita poder comunicarnos y poder establecer estos vínculos, este nuevo relacionamiento. Ahora en la pandemia, definitivamente la única forma, la única alternativa que nos permite volver a conectarnos, comunicarnos e interactuar son estas plataformas, y también porque nos va a permitir salvaguardar nuestra vida, que no esté en riesgo nuestra salud, ¿no? Entonces, quizás aquí reflexionemos, es importante que todos podamos acceder a la virtualidad, pensemos en una situación positiva, ¿no? Qué importante sería que las comunidades campesinas, nativas, pudieran, por ejemplo, ser atendidos en temas de salud a través de temas de una atención a través de medios tecnológicos, ¿no? Al igual, por ejemplo, que los jóvenes puedan ser capacitados a través de la educación virtual, esto ayudaría a que ellos luego puedan ser considerados como mano de obra local capacitada para que los titulares de proyectos los puedan contratar, ¿no? Creo que se abren muchas oportunidades. Yo creo en este aspecto que no nos debemos o no deberíamos ver con cierto rechazo el tema de la virtualidad. Al contrario, nos permite romper muchas fronteras y también llegar a lugares donde no se piensa, o donde nunca se ha llegado, ¿no? Entonces, bueno, quiero retomar nuevamente el chat, que también tenemos participantes. Sí, claro. Tengo acá, gracias, Gonzalo Frey está participando, él es de Chile. Él nos pregunta: hola, muchas gracias por la presentación. Quisiera consultar en qué sitio se puede acceder a la información de Paulo. Pablo menciona acerca de la medición de conflictos socioambientales en Colombia. Quiero saber dónde puede consultar o obtener una fuente de información de este tipo. Hay un sistema digamos, hay una plataforma, digamos, concreta que monitorea, como te decía a ti, y le quiero plantear a Gonzalo, monitorea las denuncias ambientales, que es para nosotros, insisto, un indicador de conflictividad, un indicador proxy de conflictividad, indirecto, digamos. Y esa está disponible en nuestra página web a través de un servicio público de información geográfica. Ahora le pondré aquí a Gonzalo el link para que le pueda echar un ojo sin ninguna duda, o si hay alguien de la entidad que trabaje con nosotros y me pueda echar una mano ahí, por favor. Pero ahí pueden ver, digamos, lo que se puede ver ahí es dónde están las denuncias ambientales. El año pasado recibimos 468. Incluso nos inspiramos en parte en una aplicación que tiene la SENACE, creo, para temas de residuos sólidos, en la cual geográficamente se posicionaba. Aquí hay una solicitud y nos pareció
muy interesante, copiamos parte de eso, añadimos otras cosas y está funcionando. Este año, incluido el año pasado, bueno, el año pasado fueron 468 denuncias ambientales, y de lo que va corrido este año son cerca de 200 aproximadamente. Es un poco menos de lo que ha sido el año pasado, seguro por las condiciones en las que estamos. Ahí lo puedes encontrar. Yo quisiera mencionar algo de lo que tú decías ahora, Indira. Es decir, el tema clave, sin duda lo hemos identificado, es cómo contextualizar las acciones, cómo contextualizar a las circunstancias de cada comunidad, de cada territorio, y cuáles son las mejores formas de posibilitar un diálogo. En últimas, la participación ciudadana es un reflejo de la democracia representativa, y la democracia es un reflejo de instituciones, relacionamiento, actores y escenarios. Así que ese es un primer paso esencial. ¿Cómo posibilitamos un diálogo? Y ese diálogo se posibilita únicamente utilizando herramientas contextualizadas a los contextos, valga la redundancia, de cada una de las zonas. Digamos, ha habido personas críticas con que se haga esto, con que avancemos en este tema. Pues, por supuesto que lo escuchamos, lo respetamos, y ha habido acciones judiciales en contra de este tema. De hecho, un juez tomó la decisión de suspender nuestra audiencia, tú lo sabes, te lo había contado. Pero, digamos, yo creo que los aprendizajes, no obstante, han sido enormes, y lo seguirán siendo, sin duda ninguna. Lo que estamos haciendo es reconsiderando algunos aspectos, sin duda, y mirando cómo mejoramos y potenciamos algunos otros. Pero, insisto en algo, es decir, el uso de este tipo de herramientas lo que nos demuestra, sin duda ninguna, es que se amplía el espectro de posibilidades para los interesados. Fíjate que este vínculo, este diálogo empezó entre Participa Perú y nosotros, empezó a partir de un evento digital en el que estuvo Rodrigo, que estuvo el director nuestro, y tú participaste en un chat. Dijiste, creo que eras la única extranjera en ese evento. Así es. Preguntaste unas cosas, yo estaba también en el chat y dije, claro, aquí tenemos unos temas que nos gustaría contar, y hemos seguido conversando sobre este tema y ya estamos en este paso. O sea, claro, digamos, en nuestro contexto y en nuestras posibilidades, esto es ordinario y cotidiano, hace parte de la cotidianidad. En otras circunstancias no, y en otros territorios no. Quienes no están muy contentos con que se haga esto nos han dicho eso, es decir, pero es que no en todo el país hay internet. Por supuesto, no, es que eso ni siquiera lo discutimos. Estamos de acuerdo en que es así, que sin duda es así. El reto no es hacerlo a través de internet. El reto es identificar cuál es la mejor forma de hacerlo para que haya una inclusión muy grande de quienes quieran participar. Quizás ahí comentarte de que también tenemos que considerar de que debemos ser bastante creativos. Aquí en Perú tenemos mecanismos de participación ciudadana que en realidad se convierte como una caja de herramientas que permite poder identificar este mecanismo me permite tal cosa de acuerdo a las características de tal población, o con esto puedo lograr mejores resultados, ¿no? Entonces aquí hay un reto de poder identificar cuál es el mecanismo que me amplíe o me garantice una participación efectiva, ¿no? Quiero también precisarte, en base a la pregunta que nos hacía Gonzalo Frey, que también es es un reconocido mediador allá en Santiago de Chile, preguntarte, ¿existe alguna otra fuente de información sobre los registros de conflictos sociales? ¿Se hace un monitoreo? ¿Hay una institución? Aquí en Perú contamos con la Defensoría del Pueblo, mensualmente sacan los reportes de conflictos sociales y también con los reportes de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Hay una suerte de reporte en Colombia con el que uno pueda acceder a este tipo de información? Bueno, la Defensoría también hace un seguimiento de estos temas en nuestro contexto, en nuestro país. La Defensoría ha sido una entidad que obviamente para nosotros ha sido muy importante sus aportes, sus opiniones, sus puntos de vista sobre los temas. Yo diría que a pesar de algunos esfuerzos específicos, desafortunadamente no contamos con un sistema de información, o bueno, con unas sistematizaciones importantes, permanentes
y que abarquen gran parte del territorio colombiano. Ha habido en el pasado un ejercicio que se hizo desde la Asociación Colombiana de Petróleo, sinceramente creo que se hace aún. Ese esfuerzo de identificación empezó en el 2014-15. También hubo unos esfuerzos de unas organizaciones no gubernamentales planteadas principalmente hacia conflictos sociales, pero no necesariamente ambientales o no únicamente ambientales. Y también la Universidad Nacional tiene un observatorio de conflictos ambientales que trata de reconocer estos temas y de ponerlos en un contexto y en una cartografía incluso, y darles un sentido a lo que puede hacerse el asunto al respecto. Pero que haya un gran, digamos, que se pueda acceder, no. Ya quisiéramos y queremos avanzar en ese sentido. Es uno de los retos de mediano plazo que sin duda tenemos, porque, insisto, lo que hemos visto es que no comprendemos de la mejor forma lo que es un conflicto social. Y ese es un primer paso en la teoría básica de gestión de conflictos para avanzar en la gestión efectiva. Bien, tengo también una pregunta que nos está haciendo el señor Fabián Pérez. Él señala, ¿cómo garantizan que la participación efectiva incida en el proceso de evaluación ambiental? ¿Y cómo manejan la interculturalidad en este formato virtual? Bueno, ¿cómo garantizamos que se incida? Digamos, nosotros tenemos la obligación de considerarla. Eso está en el marco normativo nuestro. Nos debemos a ese tema. Tenemos la obligación de considerar lo que se nos diga, sin duda. Ha habido un reto importante. Hay un reto importante que estamos enfrentando y que venimos enfrentando hace un tiempo. Y es cómo, digamos, no podemos esperar que lo que se nos transmita por parte de las comunidades y en general de los interesados, pero específicamente de comunidades, no podemos esperar que sean intervenciones y sean puntos de vista con un sustento técnico enorme o muy fuerte. Pues si vamos a esperar eso, estamos esperando lo que probablemente no va a llegar. ¿Y por qué no va a llegar? Porque las comunidades no tienen, primero no tienen la obligación de hacerlo así, y segundo, aportan unos elementos que son tremendamente valiosos, que son experienciales. Y la labor nuestra es identificar detrás de esas preocupaciones, expectativas, inquietudes, sugerencias, comentarios, técnicamente qué hay, qué debe haber y cómo eso lo incorporamos a nuestro análisis de viabilidad. Hasta hace unos años, creo que hace unos 6 años o 7, se empezó a tomar muchísimo más en serio los temas de las audiencias públicas. Por ejemplo, ya se da una respuesta prácticamente a través de los pronunciamientos que hace la autoridad a las inquietudes planteadas en las audiencias de una manera clara. Antes se hacía, pero no se hacía en un apartado específico de los pronunciamientos. Ahora eso se hace en un apartado específico y se da, digamos, yo no diré que una respuesta específica a cada una de las posturas, no, pero se identifican cuáles fueron los temas principales que se plantearon a lo largo de las audiencias públicas y se plantea, digamos, sea una respuesta de lo que la ANLA considera para cada uno de los casos. Hay un tema, Indira, que no quiero olvidar, y fíjate que estos mecanismos de participación ciudadana ambiental, no sé en el caso peruano, eso sí no lo tengo claro, en el caso nuestro están enfocados prácticamente a proyectos, o sea, va proyecto a proyecto. Una audiencia pública versa sobre un proyecto determinado, una consulta previa versa sobre un proyecto determinado. Unos terceros intervinientes pueden intervenir, valga la redundancia, en proyectos específicos determinados, pero estamos impulsando nosotros unos mecanismos como los de diálogo territorial que hacen los inspectores en campo, orientados a ver un poco más allá del proyecto a proyecto, a tener una visión un poco, digámoslo, en cierta medida más regional.
y oír cosas que van más allá del proyecto a proyecto. Quizá en nuestro diseño institucional, ese es uno de los aspectos que podríamos considerar para revisar, porque puede que agote mucho las posibilidades de la participación en torno a temas demasiado específicos. A ver, quizás comentarte de que aquí el marco legal peruano establece para los grandes proyectos que van a generar impactos significativos en el ambiente, exigen que todo proyecto cuente con un estudio de impacto ambiental y como parte de este estudio debe contar también con un plan de participación ciudadana, ¿no? Aquí está regulado, la participación ciudadana se realiza en 3 momentos: antes y durante la elaboración del instrumento ambiental o el estudio ambiental, también durante la evaluación ambiental y luego durante la operación del proyecto se desarrolla. Ahora, sin embargo, es importante también señalar de que los mecanismos obligatorios de alguna forma te permiten y te garantizan que uno pueda participar de manera efectiva. Como lo dije antes, tienes tú la presencia de la autoridad ambiental. Si yo me pongo en la situación de poblador, de tener que ser escuchado por la autoridad y que esta autoridad recoja mis preocupaciones, mis observaciones, porque finalmente voy a ser yo quien va a convivir con un proyecto en su entorno, ¿no? Entonces, sí es importante también respecto a estos aportes y también una responsabilidad de las empresas de que antes de que llegue una audiencia pública, hay talleres informativos o talleres participativos, pero también hay otros mecanismos que justamente deban permitir preparar a todos estos actores sociales para que puedan expresar de manera justificada y fundamentada estos aportes. Sí, uno cuando va a campo, de alguna forma te empiezas a conversar con las personas, muchas veces ellos pueden plantear, me preocupa la contaminación del agua, pero ¿cómo hacer que eso sea esté mejor fundamentada? Creo que también es una responsabilidad de las consultoras ambientales, del titular de proyecto, hacer de que ellos planteen o sean, no quizás sea un lenguaje muy técnico, pero que su observación pueda servir y pueda ser merituada o validada por la autoridad ambiental, ¿no? Quiero aprovechar también para que podamos tomar en cuenta de que, ¿qué sucede? Muchas veces inicias un proceso participativo en el marco de una evaluación ambiental, se invierte en la participación ciudadana, es muy positiva, pero llega ya la etapa final, cuando se otorga la certificación ambiental, ¿no? Y aquí hay una suerte de insatisfacción de la población porque no es suficiente el hecho de tener que recibir mi respuesta de cómo yo participé, si realmente mis opiniones fueron tomadas en cuenta, ¿no? Entonces, quizás es una oportunidad de mejora de que las autoridades ambientales también tengan que hacer un taller informativo posterior donde puedan informar, señores, estas han sido todas las observaciones o todas las propuestas que ustedes han hecho llegar, estas de acuerdo a nuestras competencias o las que no se relacionen con el proyecto o con las medidas de manejo, no están siendo tomadas por tal forma, en fin, y dar de alguna forma esta presencia, esta respuesta cercana, o sea, la autoridad tiene que estar presente en campo e informar por qué no se tomó en cuenta, puede ser de que simplemente la población o el solo hecho de que ver a la autoridad y que esté diciéndoles esta opinión si corresponde o no corresponde, también ayuda a generar confianza, ¿no? Entonces, no sé si también ustedes lo hacen de esa manera, pero como te digo, hay un gran esfuerzo, es un proceso participativo fuerte que se hace aquí en Perú, pero llegada esta etapa de la certificación ambiental, como que empieza el vacío hasta que nuevamente un titular de proyecto vuelva a presentar un estudio o vuelva a modificar su estudio de impacto ambiental para que nuevamente empiece la participación ciudadana, ¿no? Entonces ya se percibe de que la participación ciudadana solamente se abre en base a un cronograma para que se pueda aprobar un estudio ambiental, cuando debería ser efectiva en todo el proceso. Al menos yo considero que en la etapa de operación, que es la más larga, en el caso de los proyectos mineros puede pasar más de los 30 años, ¿no? Claro. Entonces, continuamente se están modificando los estudios de impacto ambiental. Entonces, aquí tienes una suerte o una oportunidad de poder mejorar los mecanismos. Y sí, tenemos mecanismos, por ejemplo, como las oficinas de información permanentes, que te permiten establecer, pero también
cuando uno evalúa estas oficinas, muchas veces identifica que el personal que está a cargo no siempre tiene las competencias necesarias para informar adecuadamente sobre cuál es el desempeño ambiental en este tiempo del titular de un proyecto, o también, por ejemplo, se tienen los monitoreos participativos que permiten que la población, junto con la autoridad de fiscalización ambiental, puede estar en campo levantando información y monitoreando cuáles son los cambios que se dan por ejemplo, en el agua, ¿no? En fin, pero aquí en esta etapa de operación es importante que se pueda complementar con mecanismos que permitan este diálogo, este acercamiento entre la autoridad, entre la población y la empresa, ¿no? Bueno, quiero no cortar algunas intervenciones que nos están haciendo llegar para que sea lo más participativo este encuentro. Ah, quedó pendiente una pregunta. ¿Cómo manejan el tema de la interculturalidad en este formato virtual? ¿Qué acciones están tomando sobre esto? No, tengo que insistir en que la ANLA no se ocupa de temas étnicos. Obviamente, el tema cultural no solo está circunscrito a temas étnicos, pero yo más bien basaría el asunto e insistiría en que en este tipo de formatos, por llamarlo de alguna forma, o de nuevas maneras de posibilitar la democracia participativa, el secreto está en reconocer las diferencias y en reconocer las diferencias y las posibilidades de los contextos y las realidades de los contextos en ese sentido. Y avanzar en esa lectura para que el ejercicio realmente cree condiciones habilitantes a la participación. Yo me quiero referir, antes de empezar a cerrar ya, porque tú tenías, a lo siguiente. Fíjate que nos estamos enfrentando a nuevos desafíos, pero no hemos superado los viejos o desafíos de siempre. Los nuevos desafíos son este tema de cómo lo hacemos en medio de lo que vivimos. Bueno, de eso hemos hablado bastante. Y los desafíos de siempre, por ejemplo, la incidencia en nuestras decisiones. Digamos, siempre va a haber la tensión de que si alguien siente que lo que nos dijo no quedó incluido en la decisión o no, pues entonces no fue incidente. Y entonces hay un cierto digamos, cierto sentimiento de frustración. Bueno, a eso nos hemos enfrentado con o sin pandemia, con presencialidad o sin presencialidad, como sea. Nosotros entendemos que el asunto va en el siguiente sentido. Nosotros somos una autoridad que toma decisiones. Las decisiones se toman en la autoridad. Y es casi que, no sé si pueda sonar exagerado, pero es casi que un problema casi de filosofía política. Es decir, si vamos a poner en una democracia asambleísta a discusión todos los temas para una decisión, pues no tendría sentido hacer elecciones o tomar o definir institucionalmente autoridades, ¿no? Yo creo que lo que hemos hecho y lo que impulsamos a hacer es cómo todas las decisiones tienen un evidente y demostrable y claro componente y orientación técnica. Eso es principal. Fíjate que las audiencias, por ejemplo, para mantenernos pues en ese tema al menos, las audiencias públicas se convocan cuando ya contamos con toda la demás información lista para una decisión. Es decir, ya tenemos toda la información. Ahora con toda esta información, ahora sí vamos a oír a quienes nos quieren decir lo que nos plantean en las áreas de influencia de las comunidades, las autoridades. Y después de eso sí es que se toma la decisión. Ese es el paso. Pero bueno, nos enfrentamos a viejos y nuevos desafíos, algunos incluso resueltos medianamente. Pablo, hay un tema que me gustaría tocar brevemente y es muy importante y me estoy refiriendo al acuerdo de Escazú. Como sabemos, este es un acuerdo regional que realmente viene a garantizar nuestros derechos de acceso a la información, a la participación ciudadana, a la justicia ambiental y también que trae medidas especiales para que podamos proteger a las personas que defienden su medio ambiente y sus recursos naturales. Sabemos también que este acuerdo ha sido
suscrito o ha sido firmado por 22 estados y se requiere para su ratificación al menos que deba ser ratificado por 11 países. Aquí en el caso de Perú, esto fue firmado en el 2018 por nuestra ministra del Ambiente. A la fecha se encuentra pendiente su ratificación por parte del Congreso de la República. No obstante, en estos últimos meses hay una fuerte incidencia política y también viene esto desde la sociedad civil, las organizaciones indígenas, la academia y algunos líderes de opinión, quienes están impulsando para que esto pronto se ratifique aquí en Perú. ¿Cómo va la situación en Colombia? ¿Cuál es el estado de la ratificación de este acuerdo? Tu micro, Paulo. Hace parte de los olvidos, nuevos olvidos, empezar a hablar sin tener el micrófono abierto. Bueno, fíjate que antes de entrar al tema de lo que va a la ratificación, la creación de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana de la ANLA tiene una inspiración importante en el Acuerdo de Escazú. También en nuestro sitio web, en la parte de apuestas transformacionales, pueden encontrar cómo se vincula lo uno con lo otro en materia de nuestra entidad. Claro, es un acuerdo regional muy latinoamericano sobre un tema además muy latinoamericano. La democracia participativa, aunque pues, por supuesto que tiene desarrollos en otros países, en Europa principalmente en algunos casos, pero tiene un toque, un tono muy latinoamericano y principalmente muy sudamericano incluso. Así que nosotros hemos visto con un agrado enorme este acuerdo, los contenidos, y han orientado la creación y orientan estratégicamente gran parte de nuestras apuestas en términos de acceso a información, en términos de participación pública, como lo denomina el acuerdo, no habla de participación ciudadana, participación pública, y en términos de justicia ambiental. Bien, en nuestro país se firmó en diciembre pasado, lo firmó el presidente. Este es un tema del que se ocupa el Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de ratificación, porque es un tema internacional, por supuesto. ¿Qué ha pasado? Pues en cada país es distinto, de acuerdo al diseño institucional y del diseño del Estado. Tú nos cuentas la experiencia peruana. Digamos, acá debe generarse una ley desde la República que debe tener un trámite en el Congreso, en el Parlamento, y luego, pues sí debe depositarse en Naciones Unidas y, bueno, incluso debe haber un control de constitucionalidad, que en ese caso es automático acá, la Corte Constitucional debe pronunciarse acerca del tema, y luego sí hacer los trámites adicionales ante el organismo internacional que lo promueve, en este caso es CEPAL, entre otras cosas. Entonces, la Cancillería ha trabajado en el proyecto de ley y por las circunstancias que estamos viviendo no se ha radicado aún, entiendo, pero el 20 de julio, el próximo lunes, reinician acá el periodo legislativo y entonces en este próximo periodo legislativo se iniciará el trámite del proyecto de ley de la República que se requiere, así que ese será el segundo paso que se va a dar a partir del próximo periodo legislativo. Eso es un poco el asunto. Y en materia específica, la ANLA ha venido conversando y tiene un acuerdo, digámoslo, de intención con CEPAL para impulsar el acuerdo en nuestro país a través de nuestra entidad. Vamos a empezar con una interpretación del acuerdo a lenguas indígenas, principalmente, y les hemos propuesto que dentro de los temas de impulso hagamos un diálogo regional de qué está pasando con este tema en este contexto, con la participación pública, como la denomina el acuerdo, con el acceso a la información, con la justicia ambiental en esta coyuntura latinoamericana y cuáles son los aprendizajes. Ese ha sido como el vínculo también con CEPAL, que muy amablemente nos han escuchado y han decidido
aportarnos sus esfuerzos y sus orientaciones. ¿El audio? No, eso era lo que quería decir sobre el asunto. Ok, Paulo, me gustaría que nos dejes algunas reflexiones finales sobre este tema que hemos venido tratando. Bueno, creo que gran parte de los planes que todos hicimos para este año, en una medida importante, han tenido que adaptarse, adecuarse, reformularse. Nadie esperaba por lo menos un fenómeno de estos y con una intensidad como la que estamos viviendo. En los temas que nos interesan a nosotros de participación ciudadana, el reto es cómo rápidamente nos adecuamos a lo que está pasando y cómo logramos construir soluciones que estén en línea con nuestras realidades y que nos permitan, entre otras cosas, también acelerar deudas que teníamos con vincular los temas de participación ciudadana y desarrollo tecnológico. Porque la evidencia nos muestra que se amplía el espectro de participación, se posibilita un diálogo mucho más fuerte y fluido y logramos, digamos, escuchar muchas otras voces que antes probablemente en la forma tradicional como lo hacíamos no era posible hacer. Esto nos ha sorprendido muy gratamente y creo que la reflexión es, nos tocó vivir esta época y tenemos que enfrentarla de la forma más adecuada, tenemos que estar a la altura de esta circunstancia y comprender los aprendizajes rápidamente. Yo creo eso, Indira. No sé tú qué opinas también al respecto. Me gustaría oír tu punto de vista. Bueno, yo quizás quiera reforzar lo que decía inicialmente, ¿no? Creo que estamos en una oportunidad y la participación ciudadana nos permite recuperar la confianza de los ciudadanos. Es algo que parece sencillo, pero incluso las empresas tampoco no tienen la confianza de ellos, ¿no? Ahora también tenemos que ir y debamos evaluar hacia qué desarrollo sostenible queremos llegar. Al menos Perú el otro año ya vamos a cumplir los 200 años, nuestro bicentenario, entonces no solamente deberíamos pensar en un desarrollo económico, sino que necesitamos contar con proyectos que sean realmente sostenibles. Y nuevamente insisto que la participación ciudadana debe ser un proceso transversal en todo el ciclo del proyecto para que podamos reducir también los conflictos sociales que se puedan generar durante la etapa de operación, que es la más larga, ¿no? También quiero insistir, invitar también a todas las personas, a todos los ciudadanos, de que podamos actuar de manera responsable y de buena fe, informarnos previamente para que podamos participar de las tomas de decisiones que hagan nuestras autoridades. Muchas veces desconocemos que a espaldas de nuestra casa o en un parque o cerca a nuestros vecindarios se están llevando a cabo procesos participativos, ¿no? Esto hace de que nosotros debemos de contribuir con la gestión ambiental de nuestro país, con la gobernanza que se quiere, y la gobernanza también incluye de que tengan que formar parte de esto las comunidades, las autoridades locales, porque solamente de esta manera vamos a poder construir este desarrollo sostenible que se quiere. Pablo, yo quiero agradecerte tu presencia, tu participación en este breve espacio que nos ha permitido intercambiar información. Agradezco a los participantes que se han conectado desde Perú, desde Colombia, desde Chile y también desde Costa Rica, ¿no? Entonces ha sido muy importante para mí. Invito a todos a seguir participa.p. La propuesta es de que ustedes a través de participa.p puedan acceder a información ambiental, también enterarse de los procesos participativos que están en marcha y definitivamente recibir noticias nuestras, ¿no? Entonces, una vez más, Paulo, te agradecemos y a cada uno de los participantes y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Indira. Muchos vínculos personales, temáticos con Perú y muchas gracias a todos los que han participado acá. Que nos volvamos a encontrar para seguir hablando sobre todo esto.
Mil gracias. Adiós. Gracias.